Bueno, estamos estudiando, estamos juntos ya hace un buen tiempo, varias semanas. Empezamos una serie de predicaciones basadas en la carta de Efesios, y lo cual le pido que pueda abrir su Biblia, por favor, en la carta de Efesios. El nombre de esta serie es Efesios, la iglesia de Cristo, porque Pablo tiene mucho que decirnos aquí acerca de la iglesia, acerca de este cuerpo que nuestro Señor Jesús creó y nos insertó para juntos estar allí dependiendo de su palabra, dependiendo de su espíritu. Ya la última vez que estuvimos aprendiendo en esta carta, justamente dimos por culminado la primera parte de esta carta, la primera parte que consiste en la teología, digámoslo así, en el conocimiento, o lo que conocemos también como teoría. Pablo se esforzó en explicarnos desde el capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 3, todo sobre la teoría. Y ahora Pablo va a empezar a cómo se aplica esto, cómo luce esta serie de doctrinas, de enseñanza, de teología, cómo luce en la vida de la iglesia, esta iglesia que el Señor Jesucristo formó. Y justamente el día de hoy, y la mejor forma en la cual Pablo va a iniciar hablando sobre este cuerpo vivo, que es la iglesia, es sobre la unidad. Pablo va a hablar sobre la unidad, un llamado tan especial para la iglesia, un llamado tan especial para la iglesia. Pero antes de entrar allí, yo no sé si alguno de ustedes, déjenme hacerle unas preguntitas, yo no sé si alguno de ustedes estuvo, o no sé si de repente pertenece a algún club social, o averiguó de repente para pertenecer a algún club social. Yo estuve averiguando y según Google Gemini, la información IA, me salió algunos clubes de los más conocidos, al menos en el Perú y sobre todo en Lima. Y el club social más económico, al menos que yo pude averiguar, es el Club Social Miraflores, con una membresía de 900 soles, nada más ni nada menos. 900 soles, acceso a varias plataformas de entretenimiento y bueno, eso sí, puedes acceder a varias plataformas, sin embargo tienes que pagar algunas cosas extras, ¿no? Eso es lo más básico. Otro club muy conocido es el Real Club Asociados. El Real Club Asociados, con una cuota mensual de $1,800, nada más y nada menos. $1,800, con varias también accesos muy interesantes en temas deportivos, clubes sociales, nocturnos, de entretenimiento y otras cosas más. Sin embargo, uno de los clubes más conocidos también es socio del Club Regatas. ¿Han escuchado? El Club Regatas. Nada más que con una cuota pagada al instante de $32,000. Nada más y nada menos que $32,000. Casi me hago miembro, casi. Solo me faltó algo muy importante, ¿no? Que muy lejos, nada muy lejos, eso me desanimó de ahí. No había problema en lo demás. Pero bueno, cada uno de estos clubes, si uno lo piensa bien, son muy conocidos. Incluso yo veía algunas entrevistas de deportistas muy famosos que han salido, por ejemplo, de este Club Regatas, varias plataformas en las cuales uno puede pertenecer, ¿verdad? Sea en el área de la náutica, en el área del vóley, por ejemplo, del fútbol, del tenis y de muchas otras cosas más. Imagínese los privilegios que usted puede tener junto a su familia de pertenecer a uno de estos clubes. Y por cierto, cuando usted es parte de estos clubes, usted tiene que respetar un código de conducta. Tienen un código de conducta en los cuales usted tiene que respetar, tiene que cumplirlos, como parte del socio. Es así. Y leía algunas normas y mencionaban que, bueno, no tiene que alterar las buenas costumbres, no tiene que faltar el respeto a los directivos, tiene que cuidar las instalaciones del club, y etcétera, y etcétera. Varias normas que obviamente muchas de las personas se
esmeran en poder cumplirlos, se esmeran en poder seguir al pie de la letra. La verdad es que debes de hacerlo, porque has pagado una buena cantidad de dinero. Cuando quebrantas uno, no es que te devuelven, bueno, qué pena que te damos algo de la cuota que pagaste. No, se quedan con toda tu cuota, así que ya no tienes nada que reclamar por tú mismo haber roto las normas, el código de conducta. Y es más, el mismo hecho de querer estar en estos lugares obviamente te da una sensación de estatus social elevado, ¿verdad? Pertenecer a uno de estos clubes, y lo cual algunos te llevan a modificar tu conducta, te llevan a modificar la forma en cómo te vistes, la forma en cómo ahora te relacionas con las demás personas, porque es parte de lo que exige el pertenecer a estos clubes. Y no solamente hablando de clubes son los que tienen estos códigos de conducta, también los encontramos en el trabajo, en alguna empresa o en algún lugar. Siempre hay un código de conducta, normas que hay que respetar para poder estar en armonía en aquel lugar, sea lugar de trabajo o algún club, no lo sé. Y obviamente es voluntario que cada persona decida someterse a esas normas de conducta, ¿verdad? Conoce, si usted trabaja para una empresa, está muy relacionado con las normas de conducta, con el código de ética que pide la empresa, etcétera. Bueno, cuando nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, fuimos salvados, cuando nosotros fuimos rescatados por nuestro Señor Jesús, fuimos entregados al cuerpo de Cristo, como ya lo mencioné hace un momento. De tal manera que al ser integrados al cuerpo de Cristo, también se nos viene con un código de conducta que el creyente debe modelar y debe respetar. El creyente debe de hacer su máximo esfuerzo para andar en ese código de conducta. Yo creo que nadie está aquí obligado, nadie ha sido añadido obligado a la iglesia. Ya, pues qué va, acá estoy en la iglesia. ¿Y qué tengo que hacer? No, bueno, seguir esto y el otro. No. Uno es puesto en este lugar porque el Señor nos ha traído, nos ha añadido espiritualmente. Somos un cuerpo, lo llama Cristo Jesús. Somos un cuerpo, somos una iglesia, una asamblea de personas, una reunión. También Pablo lo va a llamar un edificio, pero que no está limitado a 4 paredes, un edificio de 4 paredes, no. Un edificio vivo que va creciendo, que está cimentado en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros debemos someternos a este código de conducta, porque nuestro Señor así lo requiere. Y lo que Pablo quiere hacer a continuación es mostrarnos cuáles son esas normas. Pablo nos quiere señalar cuál es ese código de conducta, ese código de ética que debemos de respetar. Pablo lo va a hablar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5. Nos va a dar las formas en cómo el creyente debe de modelar, cómo el creyente debe vivir esa fe en la cual ahora dice creer. Y no solamente es una etiqueta. Mis hermanos, cada uno de nosotros, nuestro Señor ahora nos ha salvado, nos ha rescatado. Y ninguno de nosotros debe de hacer su máximo esfuerzo de honrar y de respetar este código de ética porque te lo imponen sencillamente. Porque alguien te está apuntando con el dedo y diciendo que tienes que vivir de esta manera y tienes que vivir así y tienes que comportarte de esta manera. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo en mis anteriores trabajos que siempre me venían a decir, hay que hacer esto porque si no el jefe se va a molestar y eso y el otro. Y no se imaginan que a mí despertaba ese espíritu retador. Yo no soy tanto de hacer algo porque se va a molestar tal persona o mi superior. Me gusta que me expliquen la lógica. Hay que hacerlo esto porque no está bien que esté así. Tienes razón, no está bien que esté así. Pero no, porque se va a molestar tal persona y eso y el otro y el otro. Me despierta en mí ese espíritu retador. ¿Hay que se moleste?
Pero si a mí me hablan con la lógica, con el entendimiento de esto y el otro, tiene razón, tiene que ser así. Y eso es lo que espera nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice cuáles nuestras normas, nuestro código de etiqueta, cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios. Sabemos que nuestro Señor es un Dios que hay que temblar ante su presencia, pero por sobre todo Él nos impulsa a obedecerle por amor, nos impulsa a obedecerle por gratitud, nos impulsa a obedecerle por cuántas cosas Él ha hecho por nosotros. Y cuando veo las grandezas de mi Señor que ha hecho, obviamente me anima a poder honrarle, a poder obedecerle, a poder seguir cada una de sus instrucciones. Me anima. Y eso es obviamente lo que Pablo va a hacer aquí, lo que Pablo trata de expresarnos, las grandes cosas que nuestro Señor ha hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y Pablo quiere que respondamos conforme a esas grandes obras que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Así que nosotros debemos de seguir este código de conducta en agradecimiento, en amor por todo lo que nuestro Señor ha hecho. Eso es, mis hermanos, lo que nosotros debemos de hacer. Y cuán importante es que nosotros, obviamente, debamos conocer las bases de cualquier lugar a donde vamos. Porque es muy importante para saber cómo actuar, cómo vamos a modelar ciertas normas. De la misma manera, es importante conocer las doctrinas de la palabra de Dios para poder vivir conforme a lo que ella nos pide, para poder vivir conforme a lo que ella nos exige. Yo últimamente, justo esta semana, escuchaba a alguien que decía, no importa cuánta doctrina sepas. ¿Han escuchado ustedes eso? Seguramente que sí, ¿verdad? No importa cuánta doctrina sepas si al final no lo practicas. No importa. Y como que algunos de repente nos lleva a pensar, pues sí, ¿verdad? Fulano se pasa estudiando tanto, pero mira su vida. Todos los días a la iglesia, mira su vida. El mismo comentario, no es importante llenarse de conocimiento en tantos estudios bíblicos si al final tampoco lo pones en práctica. El argumento por allí es el mismo, la crítica por ahí es lo mismo. Y específicamente decían, los bautistas estudian la Biblia, pero no practican eso y otra cosa. Y esta crítica o este comentario obviamente son muy bien o sobre todo muy mal intencionados, creo yo. Porque quieren hacer creer que el problema es estudiar y conocer las doctrinas de la palabra de Dios. Ellos piensan que conocer mucho de la palabra de Dios, de estudiar teología, estudiar y muchas cosas de la palabra de Dios, es el problema. No. El problema no es estudiar la palabra de Dios, el problema no es conocer la palabra de Dios. El problema, mis hermanos, radica en nosotros que no llevamos a la práctica, que es todo lo contrario. El problema radica en nosotros. Jamás va a ser un problema estudiar las Escrituras. Jamás va a ser un problema estudiar teología. Jamás va a ser un problema conocer doctrinas de la palabra de Dios. Jamás. Nunca observamos en la palabra de Dios que sea un problema llenar tu mente o saturar tu mente de la palabra de Dios. Jamás. La palabra de Dios más bien nos llama a saturar nuestra mente de la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice, satura tu mente de la palabra de Dios. Día y noche medito en tu palabra, dice el salmista. Me ilumina, me alimenta y etcétera y etcétera. Es decir, jamás es un problema el conocer de la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros somos el problema que no ponemos en práctica. Eso es todo lo contrario. Cambia el panorama, ¿se dan cuenta? No es nada de malo estudiar la palabra. El problema radica en nosotros, en nuestra naturaleza, que somos desobedientes, que no estamos dispuestos a someter nuestro corazón al gobierno de nuestro Señor.
Si el caso fuera como estas personas dicen, entonces Dios sería un mentiroso, porque la misma palabra de Dios dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Tu palabra es verdad. Los escritores de la palabra de Dios, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, nos instan a saturarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el que está acompañado con el poder de ese mismo Dios con quien habló. Y eso es lo que nosotros debemos de creer y debemos aceptar en nuestras vidas. Así que es imposible obedecer a alguien que no conoces. Es imposible obedecer a alguien que no conoces. Así como también es imposible obedecer reglas que no están establecidas. ¿Qué vas a obedecer si no hay reglas establecidas, verdad? ¿Cómo te vas a comportar en un lugar si no ves las normas? Si no ves el código de conducta de cierto lugar. De la misma manera, entonces, el conocer a Dios nos lleva a obedecerle. Saber quién es, saber lo que Él nos pide y dejarnos establecido lo que Él nos exige nos lleva a obedecerle. El saber a quién adoramos, el saber a quién cantamos, a quién honramos, nos lleva a vivir conforme a lo que Él nos pide. Y eso es, mis hermanos, lo principal. Cuando nosotros carecemos del conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros carecemos de lo que la palabra de Dios nos dice sobre cierto tema, obviamente no vamos a poder vivir conforme a lo que ella nos dice. No vamos a poder practicarla conforme a lo que ella nos dice. Muchos tienen un Dios muy minimizado. Muchos tienen un Dios que en su mente es pequeño y por lo tanto también su vida, su actuar se ve de esa manera. Es pequeño. Se observa en su forma, en su modelo de vida, es pequeño. Sus formas de comportarse no modelan conforme a lo que es este Dios y lo que este Dios nos exige. Por lo tanto, la doctrina correcta, la teología correcta traerá un estilo de vida correcto. Si yo empiezo a malinterpretar la palabra de Dios, diciendo que este texto del Antiguo Testamento, una promesa para Israel, que si tú das el 10%, algo muy común que se usa en nuestros tiempos en muchos lugares, si tú traes el 10% para Dios, haces un pacto con Él, Él te va a devolver el 100%. Eso es malinterpretar las Escrituras. Eso es malinterpretar las Escrituras. Y por lo tanto, si yo malinterpreto las Escrituras, mi práctica, mi respuesta va a ser igual. Yo voy a empezar a vivir de esa manera. Oh, es que tengo que dar tal cosa, tengo que hacer un pacto con Dios. Y hay personas, aunque usted no me lo crea, en lugares en donde yo conozco y sé con total veracidad que gente incluso ha dado su terreno, con papeles y todo, esperando que Dios les dé el doble. Imagínense. ¿Por qué? Porque nace de una mala teología, de una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero ahí las personas andan interpretando todas las promesas del Antiguo Testamento, en que Dios te va a bendecir y te va a dar y eso y el otro, pero no se dan cuenta una regla bien clara de que estas promesas son para Israel. Y nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Hay otras promesas para la iglesia. Otra manera de ver las cosas en cómo Dios ha revelado. Eso es algo tan básico, pero a la misma vez tan menospreciado, tan menos conocido, que lleva a prácticas erróneas. Y no es necesario que usted conozca mucho de teología para darse cuenta de que algo no anda bien. No lo sé, Rick, dirían por ahí el meme, ¿verdad? Incluso las personas que ni siquiera son creyentes se dan cuenta. Oye, ¿te están pidiendo dinero?
Eso parece raro. No, sí, pero ahí están las personas que son creyentes. No voy a poner en tela de juicio su fe, pero ahí están. Y las personas que ni siquiera son creyentes se dan cuenta de que algo no anda bien, algo no cuadra allí. Y obviamente entender mal la palabra de Dios traerá como resultados malas prácticas, una mala forma de vivir. Como mencioné, la doctrina correcta traerá un estilo de vida correcta. Una vida fiel, una vida obediente a Dios nos llevará a acercarnos verdaderamente a la palabra de Dios. Es un resultado de acercarnos verdaderamente a la palabra de Dios. Mis hermanos, una vez más, errar en la doctrina nos llevará a errar en nuestras prácticas de vida. Tan serio es esto, eso es tan serio y tan básico, que si no nos esforzamos en conocer, que si no nos esforzamos en aplicar a nuestras vidas, vamos a terminar creyendo muchas cosas y como resultado allí están las malas doctrinas. Como resultados allí están las sectas. Como resultados allí están las religiones. Obviamente que dicen tener la verdad, pero ni siquiera lo tienen. Religiones totalmente alejados de la verdad y por lo tanto vidas enteras viviendo y practicando el error. Totalmente alejados de la verdad, alejados de la revelación de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, Pablo se asegura que nosotros entendamos quién realmente es Él. Pablo quiere asegurarse que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. Quiere que entendamos qué es lo que Él hizo por nosotros. Quiere que entendamos de dónde Él nos sacó, en dónde nos colocó y hacia dónde vamos. Eso es lo que Pablo intenta. En el capítulo 1, versículo 3 va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Algo que yo venía repitiendo constantemente es: usted no tiene nada que envidiar de Israel. Sus promesas que Dios dio a Israel no son nada ante las enormes bendiciones que Dios tiene para su iglesia, para nosotros. ¿De dónde nos sacó? Pablo mismo va a decir en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos sacó de la muerte, nos rescató de la muerte. De allí nos sacó nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 va a decir: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos colocó allá en el cielo, en los lugares celestiales. Allí nos hizo sentar con Cristo Jesús. Una mirada al futuro que hace Pablo con toda fe, con toda convicción de que allí están nuestros lugares. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de estas grandes verdades que Pablo viene solidificando en la iglesia? Estas son las bases. Él creó la iglesia y Él lo hizo funcionar, como dice en el versículo 20 del capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Cuál es el fundamento? La verdad de nuestro Señor Jesucristo, su testimonio, su vida, la resurrección de Él, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, Pablo usa este término, edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio siempre está proyectado para 2, 3, 4 pisos y ahí se queda, no puede avanzar más, porque así se estableció desde el proyecto en el inicio. Pero Pablo aquí nos muestra que este edificio va creciendo y va creciendo y va creciendo, porque es un edificio vivo, en donde cada uno de nosotros como miembros de ese edificio somos piedras vivas, somos añadidos, de tal manera que ese edificio espiritual va creciendo, se va renovando, porque está solidificado en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Observen las palabras de Pablo. Quiere cimentar a los hermanos de Efesios esta gran verdad, mis hermanos. Qué hermoso es entender estas verdades nosotros mismos. Ahora, entonces, ¿qué espera
este Dios que hagamos, este gran Dios y sus obras que hizo a favor de nosotros. Como ya vengo mencionando, Él desea ahora mostrarnos que hay un código de conducta, que Él nos exige que vivamos y que respetamos. Hay un estándar de vida. No espera menos. Por todo lo que Él hizo, yo no espero menos. Por todo lo que yo hice a tu favor, yo no espero menos. El estándar o la valla que nuestro Señor espera es muy alta. Y lo primero que Él quiere señalar en su iglesia es la identidad que nos dio para conocer al mundo. Él va a señalar cómo es que debe vivir este edificio, es decir, la iglesia. ¿Qué debe hacer? Primero, número 1, vivir en unidad. Vivir en unidad. Y allí viene la gran pregunta. Mis hermanos. ¿Qué es vivir en unidad? ¿Cómo podemos vivir en unidad? ¿Dónde empieza la unidad? Y Pablo lo va a iniciar en el versículo 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La unidad empieza conmigo. Primero, la unidad empieza conmigo. Observe nada más las palabras como Pablo empieza. Yo, pues, preso en el Señor. Algunas traducciones lo hacen de la siguiente manera: por lo tanto, por eso, o en consecuencia, dicen otras versiones. De hecho, esta porción se parece mucho a Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Se acuerdan qué dice? Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien que se acuerde de este pasaje? Así que, ¿verdad? Así que, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo empieza. Prácticamente es el mismo término. Por lo tanto, por ende, os ruego que anden. Toda esta palabra resume todo lo que Pablo viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36. En consecuencia de estas grandes maravillas que el Señor ha hecho, nosotros debemos de vivir ahora de esta manera. Y Pablo va a hacer prácticamente lo mismo aquí. Yo pues, por lo tanto, en consecuencia, como yo estoy preso en el Señor, y Pablo todavía va a usar este término, preso en el Señor, yo ruego que anden como es digno. Si yo estoy preso y puedo vivir de esta manera, ustedes ni qué hablar, lo pueden hacer. No hay excusa, dice Pablo. Yo estoy preso y puedo vivir de esta manera. Ustedes están libres, con mucha más razón pueden disfrutar de cómo vivir honrando a nuestro Señor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Mis hermanos, lo que Pablo nos da a entender aquí es que lo que sigue ahora en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de modelar, va o viene como resultado de todo lo que anteriormente Pablo viene diciendo. En gratitud, en amor, en agradecimiento, nosotros debemos de vivir a lo que Pablo nos dice. Pablo aquí va a usar un término muy interesante, que es el llamado o la vocación. Y también se puede traducir como vocación soberana o llamado soberana que Dios nos hizo. Escuchen muy bien para que podamos entender mejor esta porción. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o el llamamiento soberano con que ustedes fuisteis llamados. Vivan conforme al llamamiento de su llamado. Sería lo que Pablo está diciendo, haciendo un juego de palabras. Tienen que vivir conforme a ese llamado soberano que hizo nuestro Señor. Claro que sí. ¿Quién puede objetar ante ese llamado que hizo nuestro Señor a favor de nosotros? ¿Quién puede objetar ante ese llamado? Nadie. Nadie puede decir: Señor, yo no quiero que me llames. No, eso fue algo que yo ejercito con mi autoridad, con mi poder. Es soberano. Tú no tienes derecho a decir que no te puedo llamar. Yo ya lo hice. Yo ya te llamé. Yo ya te tengo aquí como mi hijo, como mi pueblo.
Ustedes y cada uno de nosotros fuimos llamados de esa manera, mis hermanos. Ejerció su autoridad para traernos a la vida. Nada más ni nada menos. Su autoridad, su poder para darnos vida, para insertarnos en la iglesia, para ser ese pueblo que Él espera que seamos. Ese es el llamado que nuestro Señor nos hizo. Por lo tanto, Pablo va a hacer énfasis en que nuestra vida debe ser una que muestre que el soberano creador es quien nos salvó. No te salvó fulano de tal. No te salvó ese hermano líder. No. Quiere que vivamos conforme al único que puede llamarnos de la muerte. Al único que puede levantarnos de la condenación. Que puede rescatarnos de ese lugar. No quiere que vivamos conforme a Pablo. No quiere que vivamos conforme a algún profeta. Él quiere que vivamos conforme al único que nos puede sacar de la muerte, que nos puede rescatar, que nos puede levantar. Este es nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Él es quien nos manda a vivir como ahora corresponde. Una vez más, mis hermanos, esto nos muestra que no tenemos elección. Si queremos vivir o no como hijos de Dios, es algo impuesto para nosotros. Debemos de hacerlo. No es que, gracias Señor, ahora soy hijo, pero no quiero obedecerte en eso. No, es una obligación del creyente hacerlo. No tiene otra opción más que obedecer a su único Dios. El creyente, por lo tanto, debe poner todo de su esfuerzo para obedecer y para vivir conforme a ese llamado supremo. Otra palabra muy importante que Pablo va a usar en este verso, parece que nos vamos a quedar solo en este verso. Otra palabra muy importante que Pablo usa en este verso es la palabra digno. Digno. La palabra axio es una palabra muy conocida. He visto esta palabra en muchos lugares. Esta palabra hace referencia a algo que es equilibrado en peso, como una balanza que está equilibrado. Que no es que está para un lado más o para el otro más. No, es equilibrado en peso. No cede para un lado y tampoco para el otro lado. Es coherente en el peso. Y aquí entonces Pablo está mostrándonos que nuestra vida de este creyente debe ser coherente o apropiado al llamado que éste tiene. Debe ser coherente o apropiado al llamado que éste tiene. No debe demostrar todo lo contrario. Sabes que soy ahora un hijo y con mucha razón muchas veces los no creyentes critican nuestra vida, critican nuestro accionar. Eres creyente, pero si mientes. Eres creyente, pero si estás practicando esto, mira, se te va la mano en el trabajo. Eres creyente, pero mira, estás copiando en los exámenes. Eres creyente, oye, mira cómo tratas a las personas. Mira lo que haces a las señoritas, a los chicos. Mira lo que haces a tus compañeros de trabajo. ¿Así eres creyente? Con mucha razón la gente nos va a criticar. Y Pablo quiere mostrarnos que no, el creyente debe andar coherentemente conforme a lo que dice creer. Debe andar coherentemente conforme a lo que éste cree. Por eso, anteriormente mencioné que nuestro andar debe reflejar nuestra sana doctrina, ¿verdad? Interpretar bien la palabra de Dios va a traer una vida práctica correcta. Y de la misma manera, ahora como creyentes nosotros debemos andar apropiadamente, debemos andar coherentemente, equilibradamente. Por eso Pablo va a decir en Tito, si eres rápido en tu Biblia, acompáñame a Tito. Por eso Pablo va a decir en Tito capítulo 2, versículos 6 al 10, lo siguiente. Hablando para los jóvenes, hablando para adultos, para todos, dice Pablo, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Escuchen ahí, prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina, y escuchen aquí, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Nuestra actitud, nuestra vida debe adornar nuestra enseñanza. Nuestra vida, lo que practicamos, lo que decimos, debe adornar nuestra doctrina, nuestra fe. No debe de socavarla, no debe de menospreciarla, no debe de llevar a los que no son creyentes a hablar mal de nuestra fe, a hablar mal de nuestro Dios. Una vida digna va a reflejar el llamado soberano que nuestro Dios más bien nos hizo. Una vida digna va a reflejar esa correcta doctrina que nosotros decimos creer. Que nosotros tanto impulsamos a que se enseñe, para que se conozca, para que nos preparemos. Porque de allí va a resultar una vida práctica correcta, una vida coherente, una vida equilibrada. Y va a honrar a nuestro Señor. Entonces, andar apropiadamente también, o equilibradamente, o coherentemente, no debe reflejarnos a nosotros. Es decir, mi testimonio no debe reflejarnos moralmente como si todo dependiera de mí, sino debe reflejar al Dios soberano, aquel que nos llamó con un llamamiento santo. Debe apuntarle a Él, debe señalarle a Él. Yo quiero a quien tú crees, quiero conocerlo, a ese a quien tú dices creer y alabar. Ese llamado, mis hermanos, es superior, ese llamado es santo, al cual nosotros debemos de hacer lo posible para vivir. Por lo tanto, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro vestir, nuestro caminar, nuestro cantar, cuando nosotros trabajamos, cuando estudiamos, y todo lo demás que hagamos debe reflejar ese llamado santo que Él nos hizo. Debe reflejar a nuestro Señor. Por eso Pablo quiere asegurarse de que la unidad no empieza exigiendo que el otro viva como nosotros pensamos o creemos que debe vivir. Empieza contigo, viviendo dignamente conforme a tu llamado. Empieza conmigo, con mi vida, viviendo conforme a mi llamado. Pero esa persona se comporta mal. Su problema, él tiene que rendir cuentas ante el Señor. Si está en mis manos, voy a corregir, voy a hablar, vamos a conversar. ¿Qué está pasando? No es una manera digna de tu llamado. Te estás comportando y actuando como una persona que no es creyente, como una persona que no está madurando, no está creciendo. Te estás comportando carnalmente. Pero yo no debo esperar que la otra persona, es decir, mirar a las demás personas. Yo debo de fijarme en mi vida. Y de esa manera yo también voy a poder mirar a los demás con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto, para que crezcamos y andemos conforme a lo que es digno de nuestro llamado. La unidad, ya para ir terminando, la unidad inicia, mis hermanos, con nuestra vida coherente y equilibrada. Inicia con nuestra vida. Inicia con nuestra vida. No puedo pedir unidad en la iglesia si mi vida es contraria a mi llamado. Es verdad, no puedo pedir unidad en mi iglesia. Es que ese hermano es así, es que esa hermana es así, cuando yo quizás estoy haciendo lo mismo. En mi iglesia no hay esto, nos falta unidad, pero cuando quizás en mi propia vida no hay eso. Yo no estoy viviendo conforme a lo que la palabra de Dios a mí me pide. No me pide
nada menos, mi hermano. El estándar de conducta que está en la palabra de Dios es alto. Por lo tanto, me pide que nosotros, que yo personalmente, responsable de mi vida y mi relación con Dios, ande, camine y respete a mi Señor. ¿Se da cuenta? No voy a seguir un código de conducta porque mi pastor me lo exige, porque mi líder me lo exige, porque mi iglesia me lo exige así. O algunos también piensan equivocadamente que dejando ese estilo de vida y yendo a la iglesia ya van a ser salvos. No, nosotros no vivimos el código de conducta que tenemos en la palabra de Dios para ser salvos. No vivimos conforme a lo que esta palabra nos dice para salvarnos. Nada de lo que hagamos con nuestras obras nos puede salvar. Nuestro comportamiento es todo lo contrario, es una respuesta en gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros. Andar dignamente conforme a ese llamado santo que nos hizo. Así que déjame preguntarte, ¿tu vida, tu andar refleja el Evangelio de Cristo? ¿Tu vida, tu andar refleja el Evangelio de Cristo? Cuán importante es preguntarnos eso. ¿Tu vida, tu andar refleja el Evangelio de Cristo? Tu vida, la forma en cómo te vistes, la forma en cómo hablas, la forma en cómo actúas, ¿refleja la doctrina correcta? ¿Refleja la doctrina correcta? ¿Refleja la doctrina de Cristo Jesús? ¿O refleja tus pensamientos, lo que tú dices creer, lo que tú quieres creer, lo que a ti te da la gana creer? ¿O refleja la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Meditemos también en que si nuestras acciones son coherentes a lo que decimos creer. Ya mencioné, en nuestro trabajo pueden criticarnos porque decimos que somos creyentes, pero vivimos de otra manera, mentimos, actuamos mal, actuamos por lo bajo. O en nuestro centro de estudios hablamos mal, actuamos también de mala manera, cuando no debe de ser así, obviamente. A veces, en vez de ser nuestra vida un reflejo de Cristo, quizás es un reflejo, no sé, de Buda, de Confucio. Más confundido, obviamente, puedes estar. Pero ¿a quién refleja tu vida? ¿A Cristo? ¿O tu filosofía, tus creencias? Lo que tú realmente crees, yo espero que lo que tú crees esté basado en la palabra de Dios, en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Que eso sea lo que tú también vives. Que eso sea lo que tú practiques en el día a día. Si tienes a un Dios débil, si tienes a un Dios minúsculo, tu vida y lo que practicas en el diario también va a ser eso, débil, minúsculo, sin importancia. Tu Dios es un Dios minúsculo. Tú tienes a un ídolo en tu vida y no es el verdadero Dios de la palabra revelada. O quizás tú tienes a un Dios todopoderoso. O tienes a un Dios que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida por nosotros, que resucitó al tercer día para que nuestra fe pueda estar anclada en esa verdad y que nosotros también pudiéramos ser resucitados en Él. Y ahora Él está en su trono y envió a su Espíritu Santo para que pueda sellarnos y asegurarnos de nuestra salvación, de tal manera que un día también estaremos con Él en el cielo. Ese es tu Dios. Yo espero que ese sea tu Dios. Este Dios santo y creador te exige que vivamos de una manera que marque la diferencia a este mundo, dignamente, equilibrado, conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Nuestra sociedad está tan desgastada moralmente, nuestra sociedad está tan desequilibrada que de esa manera vive. Podemos ver el reflejo de sus acciones, porque internamente están destruidos, están necesitados de algo que pueda realmente cubrir sus necesidades espirituales.
que pueda satisfacer su alma. Hombres y señoritas destrozados emocionalmente, familias destrozados espiritualmente. Y allí vemos el reflejo de nuestra sociedad, actuando como actúan, pensando en la forma en cómo piensa, alejados de la verdad, alejados, como dice Pablo, con la mente entenebrecida, y así lo viven, así practican. Pero nosotros, obviamente, nuestra vida no debe ser así. Debemos de andar conforme ese llamamiento santo que Él nos hizo, ese llamado soberano. La unidad, mis hermanos, la unidad empieza con ese llamado soberano a tu vida. A mí, andar equilibradamente, andar dignamente. Porque de esa manera honramos a nuestro Señor, que hizo todo lo que hizo a nuestro favor. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias porque eres tan bueno y tan misericordioso. Has mostrado tu amor a nuestro favor, has mostrado tu gracia a nuestro favor. Nos enseñas por medio del apóstol Pablo las grandes proezas que has hecho a nuestro favor, las grandes riquezas que nos has dado para no vivir pobres espiritualmente. Nos has rescatado de la condenación, de la muerte, y nos has dado vida. Y nos añadiste a la iglesia, a este edificio vivo, Señor, en lo cual puede representar tu nombre. Un lugar en este mundo, un lugar aquí en la tierra para mostrar a toda la creación que necesitan de ti. Y como representantes tuyos en este lugar, en este mundo, ayúdanos a vivir dignamente conforme a ese llamado que tú nos has hecho. No menos, Señor. Tú nos pides algo tan básico y tan esencial que has dejado registrado en tu palabra en cómo debemos de vivir. Si tú nos permites, próximamente veremos que el vivir en unidad empieza con la humildad. Empieza con la mansedumbre, empieza con el servicio, con el amor. Algo tan básico, Señor, que va a reflejar a este verdadero Dios. Pero tú nos pides a cada uno de nosotros que vivamos conforme a quien servimos, conforme a este Dios tan grande en quien creemos. Oh Señor, revela nuestro corazón si estamos adorando equivocadamente tu nombre. Revela nuestro corazón si hemos minimizado tu nombre, si hemos minimizado tu santidad, si hemos minimizado tu llamado, Señor. Y perdónanos por creer algo que tú no eres. Perdónanos por simular algo que tú no eres. Perdónanos, oh Señor, por distorsionar tu santidad. Perdónanos por distorsionar tu amor, tu carácter, tu personalidad. Oh Señor, muéstranos cómo tu iglesia debe vivir para impactar este mundo que vive en oscuridad. Es necesario la unidad. Que tu iglesia, Palmas Reales, y cada uno de nosotros podamos crecer en unidad conforme a nuestro llamado, oh Señor. Mucha más unidad de lo que ya tenemos. Mucha más unidad de lo que ya practicamos. Y de esa manera, Señor mío, que muchos otros puedan conocer las enormes bendiciones que tú tienes para ellos. El enorme llamado que tú haces a este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.